Seguiré el consejo del pastor Lara, me vestiré como chorro a partir de hoy, para no desentonar. Qué bendición es estar aquí. Gracias, hermanos del consejo de la mesa directiva, por la oportunidad de compartir la palabra de nuestro Dios, este reto, ¿verdad? Esta plática de 20 minutos. Los predicadores siempre tenemos un problema, y no tan sobre el tiempo. Cuando un predicador va a dar una clase, termina predicando, ¿no? Va a dar la clase. Cuando va a la consejería, termina predicando. Cuando regañas a tu hijo, terminas predicando. A ver si en esta charla no termino predicando, hermanos, ¿verdad? Pero esperemos que no. Y doy gracias a Dios por este tiempo. Hace ratito que fui a la tienda a comprar algo que me levantara la glucosa por 20 minutos más. Olvidé mi cepillo de dientes en el cuarto donde estoy quedándome y vi que había cepillos de dientes y le digo a la hermana que está vendiendo allí: deme un cepillo de dientes. Y me dice: es rosa, no importa, no, dámelo. Machín, machín, me dice. Machín, machín. El movimiento feminista, hermanos, ha impactado en nuestra sociedad. Y esto es algo que no podemos ocultar. Es una realidad, ¿no es cierto? Ha impactado. Hay cosas, hermanos, en las cuales nosotros, como varones, en esta sociedad, inmersos en esta sociedad, estamos de acuerdo en el movimiento feminista. Algunas cosas, sobre todo en sus inicios, en sus raíces. ¿Cuál fue la raíz de esto? ¿Cuál fue la raíz o por qué surgen los movimientos sociales en nuestra sociedad? ¿Por qué? Porque están atendiendo algo que no se está haciendo correctamente. Así que cuando comienza este movimiento, surge del maltrato que vivía la mujer, de la marginación que vivía la mujer, de la falta de derechos que la mujer tenía en cuanto a los estudios, en cuanto al voto. Así que surgen estos movimientos. Ahora, tú y yo no podemos estar en desacuerdo con esto. ¿Disfrutas ver que a una mujer sea maltratada? No, estamos de acuerdo en ese aspecto. El problema es cuando estos movimientos empiezan a ir contra los principios de la palabra de Dios. Ahora, vamos a una breve historia de todo esto del feminismo. Esto comienza o empieza allí empieza a dar un destello ahí en el siglo XVIII, ¿verdad? Hubo una mujer llamada Guillermina de Bohemia que al ver lo que estaba pasando decidió hacer una iglesia exclusiva para mujeres, porque la iglesia católica decía que las mujeres no tenían derecho a la salvación. Entonces ella dice: bueno, entonces voy a hacer mi propia iglesia. Y así surgieron otras mujeres como Cristina Pizan, donde ella escribe acerca de la ciudad y las damas, ¿verdad? Un libro que va en contra de la misoginia, ¿verdad? Y entonces estas mujeres fueron poniendo las primeras bases en esto. No fueron muy tomadas en cuenta, ya que su movimiento no fue un movimiento que incluyó a muchas personas, sino fue algo que ellas por su propia iniciativa comenzaron a hacer. Pero hay un punto en la historia, hermanos, hay un suceso en la historia que detonó muchas cosas que hoy día podemos observar y que han ido incrementándose. Todo parte, o muchas cosas parten de la Revolución Francesa. ¿Sí? ¿Has estudiado acerca de esto, de la Revolución Francesa? De ahí brota lo que se llama el siglo de las luces o la Ilustración. ¿Sí? Y esto empieza, hermanos, en esa revolución, en ese siglo de las luces, de los ilustrados, donde surgen pensadores que se están alejando de los principios de la Biblia, donde empiezan a poner sus propios razonamientos, y en medio de todo esto también surge el feminismo con mucha fuerza.
¿verdad? Hubo un hombre que escribió una declaración de los derechos del hombre, exclusivamente, donde él dejaba por fuera a las mujeres. Eran solamente los derechos exclusivos para los hombres. Así que se levantaron mujeres también, en la cual ellas escribieron su propio tratado, La mujer y la ciudadanía, donde hablaban de sus derechos. Y una de las frases que se resalta en estos libros de una mujer llamada, ayer el pastor Eric le batalló un poquito con el griego, un poquito. Yo ahorita ando batallando con el francés, hermano, porque esta es francesa, esta mujer, Olympe Gurs. Bueno, no sé, luego me enseñas, hermano, ¿verdad? Esta mujer, en su eslogan de su libro, decía lo siguiente: las mujeres tienen derecho de ser llevadas al caldazo. ¿Qué es esto? A la tarima donde se ejecutaban para ser muertas. Sí tienen derecho a eso, pero no tienen derecho a subirse a la tribuna a poder legislar algo. Ese era su eslogan. Así que este movimiento en lo que fue la Revolución Francesa, ese despertar de la razón, las mujeres lo ocuparon y empezaron a pugnar por estas cosas. Se proclamaron en contra de esto, pero hubo una realidad. La realidad es que no fueron escuchadas. En 1800 el Código Napoleón plantea que la mujer, cuando se casa, es un contrato que está obligada a cumplir con todos los requerimientos que el hombre le pida, no importando lo que sea. Así que estas mujeres no lograron mucho. Eso fue, ahí comienza este movimiento. Después viene otra ola, la ola que se llamó las sufragistas, ¿verdad? Y esto surge en los Estados Unidos, surge en el Reino Unido, allí por el siglo XIX. Y esta ola, hermanos, empieza su lucha y pasa, hermanos, no tan solo a convertirse en algo intelectual, sino ahora va con lo social, ¿verdad? Y entonces, hermanos, las mujeres empiezan a agruparse, a defender sus derechos de ellas, de los esclavos, y comienza toda esta ola, se firman tratados, documentos en donde ellas empiezan a pedir una mayor participación en estas cosas. En Inglaterra también empezó este movimiento al sufragio femenino en 1832, y ahí estaba la lucha. Y entonces, después de un tiempo, logran que las mujeres pudieran votar y pudieran también tener acceso a la educación. Países en 1893 como Nueva Zelanda fue el primer país que permitió que una mujer votara. Después se agregó el Reino Unido, después los Estados Unidos, España, y así fue pasando esto, se fue dando ese reconocimiento. Así que todo estaba muy bien, pero llega una tercera ola. Con estas mujeres que habían comenzado esta lucha, en esa tercera ola, ellas dicen, bueno, ya logramos lo que queríamos. Así que ese movimiento empezó a perder fuerza, porque ya las mujeres estaban votando y muchas de ellas estaban yendo a la universidad. Así que este movimiento dice, bueno, ya logramos lo que queremos, pero se atraviesa, hermanos, la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, muchas mujeres tuvieron una participación muy activa. Muy activa. De tal forma que cuando termina la Segunda Guerra Mundial y regresan estas mujeres, ellas dicen lo siguiente: ya no queremos regresar a nuestra casa. Queremos tener el derecho de tener la misma o la igualdad en autoridad en todo que el varón. Queremos los mismos salarios. Quiero exigir que yo puedo controlar la natalidad, decían las mujeres, y también me puedo divorciar en cualquier momento. Entonces comienza ahora en esta tercera ola la lucha del feminismo con base en estas cosas.
Y ahí tú y yo podemos estar de acuerdo que ya van en contra de ¿qué? De los principios de la palabra de Dios. Llegamos a nuestros tiempos, a esta cuarta ola, lo han denominado así, del siglo XXI, en donde encontramos que ya hay dos vertientes del feminismo, ¿no es cierto? Ese feminismo radical, que salen y se juntan, hicieron una marcha hace poco mundial y no les importó de repente las marchas que vemos en nuestro propio país, no les importa rayar los monumentos, romper, hacer lo que sea, porque están exigiendo sus derechos. Entonces viene un feminismo radical y todas estas vertientes que tú y yo estamos viendo, y está esa lucha hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué dice Dios con respecto al feminismo? El gran problema del feminismo es la búsqueda de la igualdad de todo, en todo, y principalmente en autoridad. Las feministas han atacado a Dios, han atacado la palabra de Dios, no tan solo pensando, sino expresando que en la Biblia solamente se expresa un patriarcado, un sexismo que tiene que ser eliminado. Así que, hermanos, cuando nosotros vemos la perspectiva de Dios y la situamos correctamente, nos damos cuenta que para Dios ambos, tanto varón y hembra, son del mismo valor, ¿sí o no? Sí, lo único que ha hecho Dios es una diferencia de responsabilidad y de autoridad. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Así que para Dios tenemos el mismo valor. No valemos más nosotros y menos las mujeres. Para Dios tenemos el mismo valor. Pero el problema es cuando se salen del perfecto plan de Dios. Cuando las cosas se tergiversan y salimos del plan de Dios, viene el caos. Y esto lo podemos ver, bien nos señalaba Daniel Lara hace ratito con el tema del humanismo. Podemos ver que también todo esto tuvo una raíz. El humanismo, el feminismo y todas estas cosas tuvieron una raíz. Y esa raíz viene en la caída del hombre. ¿Sí me explico? Cuando Eva salió de lo establecido por Dios, cuando Eva se movió del plan perfecto de Dios, entonces ella tomó un lugar de autoridad que le correspondía ¿a quién? A Adán, a su esposo. Y fue engañada por la serpiente, y tú sabes bien lo que aconteció después. Pero cuando Dios habla con la mujer respecto a lo que pasó, nos dice el versículo 16 de Génesis 3, nos dice lo siguiente: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Y escuchen la siguiente frase: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Tu deseo será para tu marido. Ahora, entendamos bien esta frase. No está hablando de un deseo amoroso. No está hablando de que, ay, mi amor, te amo, eres el mejor de los hombres, o como Sara le decía a Abraham, así como Elvia le dice a Eric, mi señor. No estamos hablando de eso. Hermano, ¿por qué te sientas ahí siempre? A veces se lo hace, ¿verdad? Hermano, no estamos hablando de un deseo amoroso. Este deseo, tu deseo será para tu marido, no está hablando de un deseo amoroso, sino al contrario, de un deseo pecaminoso. ¿Cuál es el deseo de la mujer? Y hermanos, esto lo debemos comprender muy bien, porque esto viene metido en las entrañas de las mujeres. ¿Cuál es el deseo de toda mujer?
ser la cabeza, tener la autoridad. Tu deseo será con tu marido. Tú vas a querer ser la cabeza. Tú vas a querer ser la autoridad. ¿Es verdad o no es verdad? No quiero abrir un tiempo para testimonios. No es una catarsis, es una charla. El deseo de la mujer es que está por encima de la autoridad del hombre. Pero ¿qué le dice Dios? Él se enseñoreará de ti. Él es tu autoridad. Ahora, hay algo muy importante que tú y yo debemos saber. Dentro de las entrañas de la mujer surge ese deseo de estar por encima de la autoridad del hombre. Y el hombre tiene tanto deseo de dejarle la autoridad a la mujer siempre, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Los de otros grupos. Ese es el gran problema. Nos movemos del orden establecido por Dios. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? Hay un caos. Hay tres cosas que el Señor estableció: la familia, el gobierno y la iglesia. ¿A quién le delegó la autoridad Dios en la familia? Al varón. ¿A quién le delegó Dios la autoridad en el gobierno humano? ¿A quién? Al hombre. ¿A quién le delegó la autoridad Dios en la iglesia? Al hombre. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Quién tiene la autoridad en la casa? ¿Quién tiene la autoridad en el gobierno? Hoy tenemos presidenta con A. Hoy tenemos presidenta. Me van a apedrear si esto sale por las redes sociales, ni modo, pero ¿a quién le delegó Dios? Por lo tanto, el apóstol Pablo dice lo siguiente, hablando ahora de la iglesia, en 1 Corintios 14, dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. La mujer que calle en la congregación. Y de esos versículos se toman muchas feministas y dicen: ahí está, sexista, patriarcado, todo lo que ahí explota de su boca, ¿no? Pero a ver, si vamos unos versículos atrás de Corintios 14, Pablo está poniendo orden en la iglesia. Y Pablo dice: si uno se levanta a hablar en lengua, si no hay intérprete, que se calle. Y luego cuando vamos a Tito y nos dice que hay hombres contumaces, habladores de vanidades, y luego dice: a los cuales hay que taparles la boca. ¿Qué quiere decir? Entonces, esa es la autoridad. ¿No es cierto? Tú no vas a permitir que alguien de tu iglesia venga y te haga un desorden. Tú no vas a permitir que alguien venga a tu iglesia y empiece a predicar una doctrina diferente a la palabra de Dios. ¿Qué harías? Entonces, hay un orden de autoridad también en la iglesia, donde las mujeres deben callar. Interesante, ¿no es cierto? Qué interesante. Se me fueron muy rápido estos 20 minutos, ya me queda uno, hermano. Pero tengo hasta 5 más, ¿verdad? 25. Ok, me los ocupo los últimos 5. La mujer tiene que callar. ¿Por qué? Porque Dios le dio la autoridad al hombre para enseñar y para dirigir la iglesia. Cuando una mujer toma ese papel como pastora, como predicadora, lo que está haciendo es que está manchando la gloria de Dios en la iglesia. Eso es algo delegado para nosotros. Ahora, ¿cuál es el lugar de servicio de una mujer en la iglesia? Quiero preguntarles algo y sean honestos.
¿Cuántos de los que están aquí como tesorero tienen a una hermana en la iglesia? Levanten la mano. ¿Que no hay varones? Y a veces el pastor tiembla cuando va con la tesorera a pedirle los viáticos para el compañerismo, ¿no? ¿La mujer puede enseñar, sí o no? Sí, pero no en la iglesia. No en la iglesia. ¿Recuerdas a Aquila y a Priscila? Era un matrimonio que tomaron aparte ¿a quién? Dice Hechos 18, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, hablando de Apolos, Priscila y Aquila, ¿qué hicieron? Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Así que Aquila y Priscila, este matrimonio, escuchan predicar a Apolos con esa fogosidad y desgarrándose la voz, y luego lo toman y lo llevan a la casa, y el matrimonio empieza a enseñarle. No tiene nada de malo. ¿Cuántos de nosotros hemos leído libros de carácter cristiano escritos por mujeres que nos han sido de bendición? ¿No es cierto? Así que la mujer puede enseñar, sí, pero no en un punto de autoridad en la iglesia. Puede enseñar aparte. Pero también hay algo muy importante para toda mujer. Deben ser maestras del bien. Es lo que Pablo está estableciendo en las cartas pastorales. Dice en Tito capítulo 2, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que la mujer tiene un gran papel que desempeñar como maestra del bien, como enseñarle a las demás a cómo conducirse de una manera correcta delante de Dios. Y ese es el papel sublime que Dios le encargó a la mujer, pero a veces eso se eclipsa por los derechos de igualdad, por los derechos de autoridad, y pareciera que menoscabaran o menospreciaran la gran tarea que ellas tienen de influencia para su familia y para las personas que lo rodean. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:9: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y vean la última frase: pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Pero se salvará, ¿qué? Engendrando hijos. Comprendamos esta declaración. La mujer no obtiene la salvación por tener 8, 10 o 15 hijos, porque la salvación se obtiene a través de ¿quién? De Cristo. Pero la mujer se salvará de sus deseos y de su pecado, de ese deseo tan grande de gobernar, engendrando buenos hijos. Engendrando buenos hijos. ¿Sí me explico? La intimidad que un hijo tiene con la mamá no la tiene con el papá, ¿no es cierto? Entonces la mamá tiene un gran labor y una tarea muy elevada de transferir su fe
a sus hijos. Hoy día, y sabes, no estoy hablando de problemas económicos, porque a veces se tiene que hacer y no hay otra, pero estoy hablando de mujeres que no están dispuestas a sacrificar sus éxitos por nada. Y llega el primer bebé, de los 40 días de nacido, lo llevan a la guardería del Seguro Social. ¿Y sabes que hay una regla en estas guarderías? Que las personas que cuidan a los niños tienen prohibido mostrar lazos de afecto a los bebés. Lo llegan, lo acuestan, si llora, que se calle cuando quiera. Pero no pueden levantarlo y decirle, a ver, chiquito, cálmate, no. No pueden. Y esos niños, en las etapas donde más necesitan a sus madres, crecen sin ellas. Y podemos ver los resultados de la sociedad en la que estamos viviendo. Hermanos, pensemos si esta forma de pensar se está infiltrando en nuestras iglesias. Y pidámosle a Dios sabiduría para poder enseñar principios y sobre todo hacerles ver a nuestras hermanas el gran llamado que tienen de Dios y la gran influencia que Dios ha puesto en sus vidas. Que el Señor les bendiga. Amén.